En la clase de hoy hablaremos sobre los cambios fisiológicos en el embarazo. Siguiente. Entonces, pues acá vamos a ver los subtemas que vamos a hablar en la presentación. Para comenzar, tenemos pues que, siguiente. Tenemos pues que, siguiente, los cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos del embarazo se van a percibir después de la fertilización y se van a mantener durante toda la gestación. Siguiente. Estos cambios van a ocurrir como adaptaciones fisiológicas que son estimuladas por el feto. Siguiente. El conocimiento de estos cambios va a ser importante ya que sin esto no podríamos reconocer procesos patológicos que pueden llegar a poner en peligro tanto la vida de la madre como del hijo. Siguiente. Los cambios hormonales del embarazo son los que poseen mayor duración y sostenimiento durante la gestación, ya que estos se van a producir desde el inicio de la fecundación hasta 6 semanas después del parto. Siguiente. Y pues tenemos que gracias a estas adaptaciones fisiológicas es que situaciones que normalmente serían anormales en una mujer no embarazada van a ser aceptadas como normales, como lo es, por ejemplo, el aumento del volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Además, pues, siguiente, tenemos que la comprensión de estos cambios nos va a ayudar a prevenir o prever posibles complicaciones relacionadas con patologías de base. Siguiente. Entonces tenemos en cuanto a la actitud y la marcha, que la mujer embarazada va a modificar su centro de gravedad proyectando la cabeza y el tronco hacia atrás, estableciendo una lordosis lumbosacral compensatoria que va a ser reconocida como el orgullo de la gestante. Siguiente. En cuanto a la temperatura basal corporal, siguiente y siguiente, en las fases siguientes a la concepción se va a presentar un ligero aumento de la temperatura corporal que va a ir de 0,3 a 0,6 grados centígrados sobre la temperatura basal. Esta elevación térmica se va a prolongar durante los 3 primeros meses de gestación y posteriormente va a sobrevenir un descenso progresivo durante aproximadamente 40 días. Esto va a coincidir con la segunda mitad del embarazo y pues va a descender hasta registrar niveles térmicos preovulatorios. Los principales agentes que van a intervenir en esta hipertermia gravídica son la progesterona, principalmente sus derivados como la etilpolonolona y el pregnenolol. Y los senos van a actuar aquí anulando este efecto, ya que pues, se ha demostrado una relación entre el aumento de estrógenos y el retorno a niveles preovulatorios de la temperatura basal. Dale, siguiente. Y siguiente. Entonces, dentro de los factores que van a contribuir al aumento del peso corporal, siguiente, va a estar el crecimiento del feto, la placenta y el líquido amniótico, el crecimiento del útero y mamas y el aumento del líquido extracelular. Siguiente. Se ha reportado como tal pues una ganancia de peso promedio de 12.5 kilogramos. En la tabla podemos ver la ganancia acumulativa de peso dividido por órganos y pues a medida que van aumentando las semanas de gestación. Siguiente, tenemos que circunstancias como la mesis gravídica del primer trimestre puede llegar a alterar el peso corporal, llegando a mostrar un adelgazamiento en la mujer. Y siguiente, de la misma forma, en la semana que precede al parto se puede llegar a presentar pérdidas de hasta 1 kilogramo en cerca del 40% de las mujeres. Tenemos entonces que la retención de agua va a representar más de la mitad del aumento de peso. La cantidad promedio retenida durante el embarazo normal al término va a ser de unos 6.000 mililitros aproximadamente. Y pues, siguiente, tenemos que dentro de los factores que contribuyen a la retención hídrica, pues estarán los estrógenos. Estos se van a encontrar muy aumentados durante la gestación y nos van a llevar a un estado higroscópico que va a permitir el acúmulo de grandes cantidades de agua en el espacio intersticial. También tenemos la hipoproteinemia leve, que va a favorecer el pasaje de agua al intersticio con la consecuente disminución de la presión cloridosmótica del plasma. La permeabilidad capilar pues, se va a ver aumentada por acción estrogénica y la presión intravascular se va a ver aumentada, favoreciendo el desarrollo de edema en miembros inferiores debido al pasaje de agua del espacio intravascular al intersticio. Siguiente. Tenemos que entonces aumentos abruptos mayores a 2 kilogramos en un mes ya nos debe indicar procesos patológicos, por lo cual pues debemos investigar su causa y posteriormente su corrección, ya que podríamos estar frente a entidades de alto riesgo como preeclampsia o toxemia. Siguiente. En el posparto inmediato, el peso corporal experimenta una pérdida significativa por la desaparición del complejo pues, ovular y seguido de eso habrá un descenso progresivo relacionado ya con la eliminación del líquido extracelular mediante diuresis y sudoración. Siguiente. Y pues en algunas ocasiones puede persistir un balance positivo de 2 a 4 kilogramos durante un largo tiempo.
Y pues acá vemos la distribución de la cantidad de agua retenida durante el embarazo normal al término, donde vemos que pues, el feto, la placenta y el líquido amniótico son los que retienen mayor cantidad de agua. Siguiente. Vale, siguiente. La pigmentación tegumentaria es tan común que llega a ser un signo clínico del embarazo. Esta va a ser más acentuada en mujeres morenas y se va a distribuir a nivel, pues en la cara, a nivel de frente, pómulos, alas de la nariz y labio superior. También se va a encontrar alrededor del pezón, en las cicatrices, en la línea media abdominal y en los genitales externos. Esta va a desaparecer después del parto, aunque también puede llegar a persistir, sin embargo, con menor intensidad. Y pues esa pigmentación se va a ver a la acción de la hormona melanoestimulante. Esta no se sabe si se produce en la hipófisis o en la placenta y pues se ha encontrado que la progesterona y el estrógeno tienen algunos efectos sobre esta hormona. Siguiente. Otro fenómeno, perdón, atrás. Atrás. Qué pena. Otro fenómeno en la piel va a ser la aparición de estrías. Estas van a ser secundarias a procesos de ruptura de las fibras de colágeno por sobredistensión y eso va a afectar pues típicamente zonas como el abdomen y las mamas. También se puede presentar hiperhidrosis, especialmente en la región de la vulva, hipersecreción de glándulas sebáceas, aparición del ánubo, sobre todo en sitios de mayor pigmentación. Y se puede observar dermografismo por acción vasodilatadora de la progesterona. Siguiente. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues como lo mencioné anteriormente, la lordosis progresiva es una característica normal durante el embarazo. Esta también se va a ver acompañada de una flexión cervical. Sin embargo, pues esta puede llegar a traccionar los nervios ulnar y mediano, llegando a producir disestesis y parestesis digitales. A nivel óseo, se va a producir un incremento, un intercambio rápido de calcio de 500 miligramos día, el cual es producto de la resorción ósea del 1%. Este proceso o este fenómeno se va a activar cuando los niveles de calcio en sangre están por debajo de 9 miligramos, lo cual pues, va a estimular la acción del aparato hormona. La distribución irregular del calcio también va a conducir a acumulaciones cálcicas llamadas osteofitos gravídicos que tienen, pues que se pueden presentar en cualquier parte, sin embargo van a tener predilección por la cara interna del cráneo, la cara interna de la pelvis, la cistosis púbica, la articulación sacroiliaca y el cartílago del esternón. Siguiente. Así. Bueno, entonces, tenemos que la alteración fisiológica más importante de una mujer embarazada va a ser el aumento de su volumen sanguíneo. En términos generales, la mujer va a sufrir un aumento promedio ya al término de entre 30 a 50%. El volumen sanguíneo va a comenzar a aumentar desde el primer trimestre, se va a expandir rápidamente durante el segundo y va a continuar ya más lentamente en el tercero. El incremento del volumen sanguíneo se va a dar a expensas del incremento del plasma y del volumen celular. Se va a observar también una moderada hiperplasia eritroidea en la médula ósea, también con un aumento del conteo de reticulocitos. Esto se va a producir a partir de las 20 semanas y se va a deber al aumento de eritropoyetina en el plasma materno. Se piensa entonces que la aldosterona, los estrógenos y la progesterona van a contribuir al aumento de este volumen sanguíneo y pues esta hipervolemia va a tener como funciones suplir demandas de incremento metabólico uterino, proteger a la madre y al feto de la disminución del retorno venoso en posición supina y erecta, y también proteger a la madre pues, con las pérdidas sanguíneas asociadas en un proceso de parto. Siguiente. Entonces, el contenido y el tamaño de la hemoglobina de los hematíes parecen no modificarse, sin embargo, los valores de hemoglobinas pueden sufrir un leve descenso, aceptándose niveles de 11 gramos por 100 mililitros hacia la semana 32 y 35. El hematocrito tiene como límite mínimo normal un valor de 33% hacia la semana 34 y a esa relativa hemodilución se le llama anemia fisiológica del embarazo. La cantidad de hierro aportada durante la gestación es de 300 miligramos y la pérdida en el parto hiperpuerio es de aproximadamente 200 miligramos, lo cual pues justifica la suplementación de hierro a partir del segundo trimestre. Y pues por último tenemos que la embarazada va a experimentar una leucocitosis con valores medios de 11.000 y eso va a ser producto de la tolerancia inmune que se desencadena desde las primeras etapas de la gestación hasta la semana 24. Listo, entonces continuando con lo que venía explicando mi compañero, vamos a hablar un poco de las modificaciones del plasma y el suero. Entonces podríamos entender las modificaciones del plasma y el suero
si lo quisiéramos ver desde algo muy simple, como que hay un aumento del volumen sanguíneo por un aumento de agua, entonces el plasma se va a modificar y el plasma va a tender a variar. La modificación del volumen sanguíneo es de un 50% y de los eritrocitos de un 33%. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece y los micronutrientes son los que más nos indican los cambios del embarazo. Entonces vamos a iniciar, regálenme un momento, y vamos a iniciar hablando entonces con los electrolitos. ¿Qué es lo que pasa con los electrolitos? Vamos a ver que los electrolitos van a tener una tendencia a subir. Sin embargo, los electrolitos séricos van a permanecer en niveles inferiores a los de una mujer no embarazada. Esto producto de las altas tasas de filtrado glomerular a las que se expone la mujer. Regálame un momento. Listo. Ahora sobre los aminoácidos. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Vamos a encontrar que los aminoácidos van a tender a disminuir, pero hay dos excepciones grandes. Primera, la arginina. ¿Qué pasa con la arginina? Hacia la segunda mitad del embarazo, ella va a tender a mostrar un pico y a subir. Sin embargo, ella vuelve a bajar y 1 o 2 semanas después del parto, ella se regula. Y la histidina, que no se va a ver modificada por el embarazo. Ahora, si los aminoácidos disminuyen, ¿qué va a pasar con la concentración de proteínas en la madre? Pues bien, el producto de la concepción, al igual que el útero, va a ser relativamente rico en proteínas. Incluso al nacer, cuando se tiene un peso promedio de 4 kilos, el peso de las proteínas sería de 500 gramos. Sin embargo, este aumento de proteínas del feto hace que las proteínas séricas de la madre disminuyan. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con la creatinina? Con la creatinina tenemos el siguiente fenómeno. Entonces, en la creatinina vamos a encontrar que va a haber un aumento del aclaramiento de la creatinina por el aumento propio de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, los niveles séricos de creatinina van a tender a la baja, pero no es una baja muy alta, incluso hacia el tercer trimestre logran ser de 0.63 miligramos sobre decilitro. La urea. ¿Qué pasa con la urea? Va a tender también a bajar. Se va a encontrar en valores promedio de 7 a 8 miligramos sobre decilitro. Esto se debe a que al aumento de la tasa metabólica, al aumento de la función renal y a la mayor hidratación a la que se expone la madre. Los lípidos, entonces, en el papel de los lípidos juega mucho el estradiol y la progesterona porque ellos van a activar los centros de producción de lipoproteínas de alta y baja densidad en el hígado. Entonces vamos a ver que hay un aumento de las lipoproteínas de baja densidad hacia la semana 36, un aumento de las lipoproteínas de alta densidad hacia la semana 25 y un aumento del colesterol hacia la semana 30. Por lo cual tenemos que cuidar nosotros a la embarazada, más a la embarazada que ya venía presentando niveles de colesterol antes del embarazo. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir para ella en una complicación. Vamos a hablar un poco de la glicemia y cómo está la glicemia en el embarazo. La curva con punticos es la embarazada, la curva con rombos es la no embarazada. Vamos a ver que en una mujer que está embarazada vamos a encontrar que en estados de glicemia en ayunas vamos a tener una hipoglicemia, pero en estados basales se va a encontrar una hiperglicemia, así como en estados postprandiales vamos a tener una hiperinsulinemia. Ahora, ¿por qué va a haber este aumento de la glicemia y de la insulina en la mujer? Se explica por dos razones. Primera, se aumenta el requerimiento de nutrientes por parte del feto, razón por la cual necesitan derivarse con urgencia hacia la placenta. Segundo, como ya lo habíamos visto antes, aumentan los lípidos. ¿Qué pasa con el hecho de que aumentan los lípidos? Si aumentan los lípidos, va a hacer que el glucagón disminuya. Y si disminuye el glucagón, no vamos a tener quien nos controle la insulina, por lo cual ella se va a tender a elevar. Sin embargo, termina siendo un efecto compensatorio propio de la mujer que va a ser bueno porque lo que va a permitir es que el feto sea quien se nutra. Vamos a hablar de la coagulabilidad sanguínea. Primero, entender que toda mujer embarazada se encuentra en un estado de hipercoagulabilidad.
Y este estado de hipercoagulabilidad depende de la integridad vascular, del número y la función de las plaquetas, de los factores de la coagulación y de los procesos de fibrinolisis. Ahora, este estado de hipercoagulabilidad en el cual se encuentra la mujer, podríamos verlo y se ve fisiológicamente como una ayuda para la mujer al momento del parto. Es la manera como el organismo se empieza a preparar y empieza a crear mecanismos de defensa para que al momento del parto no llegara una hemorragia. Sin embargo, aunque quisiéramos que fuese así, que no todas las mujeres terminaran en hemorragias, que se controlaran y que el cuerpo mismo generara esta barrera de defensa, no siempre sucede y muchas mujeres tienden a hacer la excepción a la regla por las condiciones predisponentes que ellas ya tenían. ¿Cuál sí es el problema entonces fisiológicamente con estas mujeres embarazadas? Que van a tender a la formación de trombos. Sin embargo, el cuerpo es una máquina sabia que al ver la posibilidad de formar trombos, porque al proteger el cuerpo de la madre, la integridad vascular, para que el feto se pueda nutrir de la mejor manera, para que el producto se pueda nutrir de la mejor manera, crea ello pequeños microtrombos de manera que se fortalezcan. Entonces el riesgo sería que formara una trombólisis. Sin embargo, como medida compensatoria, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a la cascada de la coagulación, pero hablando de la coagulabilidad, va a aumentar la función antiagregante para evitar la formación de trombos. Sin embargo, es un evento que puede pasar y que tenemos que tener en cuenta desde la fisiología del embarazo. ¿Qué sucede como tal? Que a nivel del hígado aumentan la producción de los factores de coagulación, estos aumentan la producción de fibrinógeno, lo que aumenta la producción de fibrina y, como ya lo decía, esta se tiende a depositar en los vasos de la circulación uteroplacentaria. Ahora, ¿qué pasa con la coagulación? Bueno, con la coagulación pasa lo siguiente. Van a entrar a jugar mecanismos procoagulantes y mecanismos anticoagulantes. Dentro de los mecanismos anticoagulantes tenemos la antitrombina 3 que se produce en el hígado. Se está en estudio su efecto en cuanto al embarazo y cómo ella se activa en el embarazo. Y como coagulantes tenemos la vitamina K, tenemos la proteína C y la proteína S. Y van a iniciar estos dos un juego, pues, para lograr la homeostasis y evitar en cualquiera de los dos desenlaces un desenlace fatal para la mamá. Ahora, vamos a hablar un poquito de las vitaminas en el embarazo. ¿Cuáles son las vitaminas que más se afectan en el embarazo y que más disminuyen? Son la A, la B, la C y la K. Las que no se afectan son la D y la E. Entonces, la vitamina A, cuando se encuentra disminuida en grandes concentraciones, está asociada a mayor morbimortalidad del neonato, del feto. ¿Y qué es lo que nosotros entramos a hacer? Suplementar. Suplementamos del primer al segundo trimestre con vitamina A. No se ha demostrado que tenga un efecto teratogénico, sino que más bien genera un efecto protector en el feto. Ahora, otro aspecto importante a tocar, el ácido fólico. El ácido fólico también disminuye. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Suplementamos con ácido fólico. La vitamina B12 pasa algo y es que no siempre o rara vez se encuentra una deficiencia de vitamina B12 aislada. Normalmente ella viene acompañada de un proceso de mala absorción en las vías digestivas, por lo cual es importante mirar en ellas, en las embarazadas, la nutrición y cómo están llevando a cabo su nutrición. Igual que tanto la vitamina D, rara vez se disminuye en las mujeres embarazadas. Sin embargo, no está de más recomendarles a las mujeres la toma del sol antes de las 9 de la mañana y una alimentación, igual como que las mujeres que llevan un régimen vegano y vegetariano, mandarlas a consulta con nutrición para saber si van a necesitar una suplementación adicional. Ahora nos vamos a detener un poco en el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Como ya lo había explicado mi compañera Vanessa, muchas veces se puede ver un estado de anemia normal y fisiológico propio del embarazo. ¿Qué es lo que pasa? El feto, por la cantidad de nutrientes que necesita, genera mayor demanda de hierro. Al generar mayor demanda de hierro, toma de las reservas de la madre.
Entonces, ¿cuánto se necesitaría en términos, si queremos ponerlos como en términos de administración, para llevar a cabo un buen embarazo? Bueno, como tal, el requerimiento del hierro serían 1000 miligramos, de los cuales 300 miligramos siempre se van a ir por transporte activo en la placenta, 200 miligramos por excreción y 500 miligramos llegan directamente al feto por vía transplacentaria. Entonces, ¿qué entramos nosotros a hacer? Mirar si la paciente está en un estado de anemia dentro del embarazo de unos valores inferiores a 11 miligramos sobre decilitro. Si está en un estado de anemia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Suplementar con hierro. También si está en un estado más o menos normal, pero igual sigue siendo bajo, podemos hacer una suplementación profiláctica. Pero si ella ya tiene niveles altos de hierro, no sería necesario someterla a una suplementación profiláctica porque tiene reserva suficiente para ella y para el producto de la concepción. Vamos a hablar del sistema respiratorio. Por si no lo saben, el sistema respiratorio es el segundo sistema en demostrar cambios del embarazo anatómicos. El primer sistema es el útero, para dar cabida al producto de la concepción. Sin embargo, el sistema respiratorio lo primero que hace es un aumento del diafragma. Entonces, cuando el diafragma aumenta, normalmente aumenta 4 centímetros por el aumento del tamaño del útero, va a disminuir el diámetro de longitud de la caja torácica. Sin embargo, esta disminución se ve complementada por el aumento en la circunferencia total. Vamos a hablar un poquito de los volúmenes y las capacidades pulmonares y qué pasan en el embarazo. En estos casos de volúmenes y capacidades, nuestro valor más importante es la ventilación alveolar, que hace referencia al volumen corriente menos el volumen en espacio muerto, es decir, con el volumen de aire que nosotros jugamos para realizar el intercambio gaseoso. Hacia la semana 20, el volumen respiratorio minuto aumenta, permitiendo que también aumente la ventilación alveolar. La capacidad vital y el volumen de reserva expiratorio no presentan variaciones. Sin embargo, el volumen corriente va a presentar un aumento del 40%, el volumen residual un aumento del 20% y la capacidad pulmonar total no va a variar. Sin embargo, por lo que ya explicaba de la disminución del aumento del diafragma, se puede sentir como si tuviese una disminución de la capacidad pulmonar total. Pero esta normalmente, por mucho que llegue a disminuir, va a ser del 4 al 5%, sin embargo, no tiende a disminuir, sino es más un efecto de respuesta que se ve en ellas. ¿Qué pasa con la función pulmonar? Entonces, como ya lo habíamos hablado, el producto de la concepción necesita muchos más nutrientes para crearse en un ambiente sano. Es por esto que va a aumentar el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno me sirve en el producto como un nutriente y también, además de servirme como un nutriente, me va a servir como un mecanismo de transporte de los demás nutrientes. Entonces, el consumo de oxígeno nos va a aumentar un 20% y la oferta de oxígeno puede aumentar hasta el 60% en un estado no gravídico. ¿Esto a qué lo vamos a traducir? A un aumento de la presión parcial de oxígeno en los pulmones. Si aumenta la presión parcial de oxígeno en los pulmones, quiere decir que disminuye la presión de dióxido de carbono en los pulmones. ¿Esto en qué se traduce o en qué nosotros lo podemos ver reflejado al momento de que llega la paciente? Que la paciente va a llegar en un estado de taquipnea, que es fisiológico, es un estado compensatorio propio de las funciones pulmonares que están en este momento aumentadas. Ahora, si la paciente entra en disnea, entra en un efecto Haldane, que es un efecto compensatorio propio del cuerpo por la disminución del CO2. Esto va a hacer que surja una acidosis respiratoria, disminuyendo las concentraciones de ácido carbónico. Y posteriormente va a haber un incremento del O2 y del hematocrito, que es ese efecto Bohr, y también va a aumentar el pH sanguíneo. Ahora, ¿esto a qué se nos traduce todo este chorrero que acabo de decir o toda esta cháchara que acabo de decir? A que el cuerpo de la mujer facilita de esta manera la entrega de O2 a los diferentes tejidos y hace que al momento
de la captación de nutrientes que ya habíamos hablado hemodinámicamente puedan entrar con mayor facilidad el producto de la concepción, pueda nutrirse y desarrollarse de la mejor manera. Pero ¿por qué surgen todos estos cambios? Por el efecto de la progesterona en el propio centro respiratorio. Bueno, dentro de los cambios más importantes que vamos a ver en el sistema cardiovascular, pues estos cambios ocurren entre las primeras 8 semanas de embarazo y vamos a ver acá en la tabla, tenemos como una tabla resumen de lo que se va a presentar. Entonces vamos a ver un aumento del gasto cardíaco desde la 5ª semana, vamos a ver que se presenta una disminución de lo que es la resistencia vascular sistémica, un aumento de la frecuencia cardíaca que va a ser alrededor de 10 latidos por minuto, y vemos que el gasto cardíaco va a tener un aumento desde la 5ª semana de gestación, y esto pues va a darse pues en respuesta a la reducción de la resistencia vascular sistémica y también pues al incremento de la frecuencia cardíaca. Siguiente. Bueno, entonces lo relacionado con el volumen sanguíneo, vemos entonces que durante todo el transcurso del embarazo y pues el puerperio, la mujer va a experimentar cambios en este sistema, y vamos a ver un aumento de manera progresiva de la volemia, y este va a tener valores máximos, dale siguiente, entre la semana 34 y 36. ¿Qué pasa con este volumen? Pues este volumen sanguíneo va a aumentar en un 50% en una mujer embarazada y pues que se encuentre normal, que se encuentre pues saludable. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Cuáles son las funciones pues de que haya una hipervolemia? Pues va a ser la de cubrir las demandas metabólicas del útero, aportar nutrientes a la placenta y al feto, también proteger pues a la madre y al feto contra los efectos nocivos de la reducción del retorno venoso posicional, principalmente en lo que es la posición supina y erecta, como nos había hablado nuestra compañera Vanessa, y también para proteger de la pérdida sanguínea en el parto, que pues es aproximadamente entre 500 y 600 mililitros. Dale siguiente. Como vemos acá en la imagen, este aumento pues del nivel del volumen sanguíneo, perdón, va a iniciar durante el primer trimestre, y a la semana 12 más o menos vamos a ver un aumento de hasta el 15% más que pues en el que se ha tenido previo al embarazo. ¿Qué pasa? Que este aumento del volumen sanguíneo va a estar dado por el incremento en el plasma y por el incremento en los eritrocitos, pero principalmente en el plasma. Y como vemos ahí en la imagen, el volumen sanguíneo va a ir aumentando con mayor rapidez durante el segundo trimestre, luego aumenta pues a un ritmo menor en el tercer trimestre, y vamos a ver en las últimas semanas ya que pues llega como una meseta, ¿sí? Entonces, este aumento del 50% representa unos 1.500 mililitros, de los cuales pues van a ser 1.000 mililitros de volumen plasmático y 500 mililitros de eritrocito. Este aumento pues puede ser mayor o menor, dependiendo. Entonces puede ser mayor, por ejemplo, en embarazos múltiples, y puede ser menor en mujeres que tienen preeclampsia o eclampsia. Dale siguiente. Y siguiente. Siguiente. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el gasto cardíaco, pues como sabemos y pues para recordar, el gasto cardíaco depende de lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con este gasto cardíaco? Durante el embarazo, este gasto cardíaco siguiente va a aumentar entre un... dale siguiente, por favor. Va a aumentar entre un 30 a un 40%, aumentando más o menos de 5 a 6 litros, que pues es el gasto cardíaco normal en una mujer que no está embarazada, hasta llegar a unos 6 a 7 litros por minuto. Este incremento del gasto cardíaco se va a dar principalmente en lo que son las 10 primeras semanas de gestación, como vemos ahí en la imagen, y va a alcanzar su pico máximo en lo que son las semanas 20 más o menos a la 24. Bueno, por otro lado, el volumen sistólico, que es ahí vemos en la gráfica, que es el de la mitad. ¿Qué pasa con este volumen sistólico? Va a aumentar entre un 25 y un 30%.
el volumen sistólico es el responsable de casi todo el aumento del gasto cardíaco. Esta imagen que encontramos acá a mano derecha, pues donde tenemos el gasto cardíaco de una paciente que no está embarazada, una paciente que está durante la gestación y una paciente que está en trabajo de parto y una que está en puerperio, vemos que el gasto cardíaco va a ir aumentando de manera significativa, aunque pues tiende a bajar un poco durante lo que es la semana 36 a la 40, pero vemos que durante la primera fase del parto el gasto cardíaco aumenta de manera moderada y durante la segunda fase del parto sufre también un aumento. Dale siguiente. Ahora importante esto que es que en bipedestación y en supino a partir de las 24 semanas el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Y esto por qué pasa? Esto es porque va a disminuir lo que es el retorno venoso, y si disminuye el retorno venoso, dale siguiente, por lo tanto pues va a disminuir la precarga y por lo tanto pues va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, pues para que entendamos un poquito mejor, acá tenemos en la imagen una mujer embarazada. ¿Qué pasa? Sobre todo durante el tercer trimestre, con todo el peso pues de la placenta, del feto y pues del líquido amniótico, todo ese peso abdominal, cuando la paciente se coloca o la mujer embarazada se coloca en decúbito supino, todo este peso va a descansar sobre lo que es el retroperitoneo, va a descansar todo el peso sobre lo que es la cava. Entonces, al comprimirse la vena cava inferior por el útero, disminuye el retorno venoso hacia el corazón y pues por tanto va a disminuir la precarga y por tanto pues va a disminuir el gasto cardíaco. Por eso es que se puede ocasionar pues el síndrome de hipotensión supino, que es lo que les acabo de decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda para estas mujeres, sobre todo pues ya cuando entran al tercer trimestre, es que la mujer pues se mantenga en una posición de decúbito lateral y pues de preferencia que sea del lado izquierdo, para que pues así el flujo sanguíneo que va de la cava inferior pues no se afecte y pues el gasto cardíaco mejore. Dale siguiente. Bueno, para lo que tiene que ver con la presión arterial, vemos que pues a pesar de que en la mujer embarazada aumenta el volumen plasmático como ya vimos, a pesar de esto, en el primero y en el segundo trimestre, la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, pues va a tender a disminuir. Esto ocurre, dale siguiente, entre lo que tiene que ver con la semana 12 a la 26, y esta disminución siguiente se da entre 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué se da esta disminución? Entonces, pues esta disminución se da debido a que debido a que los vasos se van a dilatar por acción de la progesterona en el músculo liso, y esta vasodilatación pues me va a disminuir la resistencia vascular periférica y pues esto hace que pues la presión arterial disminuya. Dale siguiente. Y ya para el tercer trimestre lo que ocurre es que la tensión arterial vuelve a aumentar a los niveles pues de tensión que tenga la madre, los niveles basales que tenga la madre antes de quedar en el embarazo. ¿Qué pasa durante el trabajo de parto? Entonces, en el trabajo de parto, las contracciones uterinas me van a provocar un aumento de esta presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Esto aproximadamente de 10 a 12 pues, milímetros de mercurio. ¿Por qué ocurre este ascenso? O sea, ¿qué pasa? Esto se da porque debido a cada contracción mayor a 25 a 30 milímetros de mercurio, se estaría pues expulsando del útero una cantidad de sangre de 250 a 300 mililitros, y esto causa pues que aumente el gasto cardíaco. Pues importante, obviamente, que durante el control prenatal realizar pues la toma de presión arterial. Esta debe realizarse pues con la paciente en reposo, tener a la paciente unos 15 minutos en reposo, en posición sentada, con el brazo y pues en el codo de la extensión, a la altura pues del punto máximo de impulso cardíaco, y tener claro y recordar que todo aumento de la presión arterial por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio pues nos debe alertar y pues debe ser tratado e investigado. Dale siguiente. Bueno, en cuanto a la presión venosa,
Bueno, esta tiende a mantenerse pues sin cambios significativos en lo que tiene que ver con la parte superior del cuerpo, pero sí se observa un aumento importante en las extremidades inferiores, pues a medida que se aumente pues el embarazo, que se aumenten las semanas. Y esto se debe pues a que hay una compresión mecánica ejercida por el útero sobre las ilíacas y sobre la cava inferior a partir de la semana 17 y también por la presión que ejerce la cabeza del feto sobre las venas ilíacas luego de la semana 32 a la 34. ¿Qué pasa? Pues el aumento de la presión venosa por debajo del nivel del útero, además de una pues posible acción de la progesterona, son factores que van a ser responsables de venas varices en las piernas y en las vulvas, y pues también como el edema que se presenta, que se experimenta y que es muy común en las mujeres en la parte de los tobillos. Es importante tener en cuenta la presión venosa porque pues me puede aumentar el riesgo de lo que es una trombosis venosa profunda por estasis venosa e hipercoagulabilidad, como explicó mi compañero. En cuanto a lo que tiene que ver con el eje, bueno, en el eje durante el embarazo, pues el útero grávido pues me va a elevar el diafragma y esto pues a su vez me va a elevar el corazón y pues me va a alterar la posición. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un examen físico? Vamos a encontrar que el latido apical está más hacia lateral que de costumbre y si hacemos una radiografía podemos ver que en el diámetro transverso pues parece como agrandado. Entonces, ¿qué pasa? Se va a desviar el eje cardíaco a la izquierda porque el abdomen aumenta mucho de tamaño y al aumentar el abdomen de tamaño el tórax se va a elevar y el corazón pues desvía su eje a la izquierda. Todo esto me va a dale siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, todo esto me va a elevar, me va a desplazar el latido hacia la punta por fuera de la línea medio clavicular y por encima del cuarto espacio intercostal. Bueno, a nivel de la auscultación, es importante que recordemos que siempre en la mujer embarazada, si auscultamos un soplo sistólico, puede ser algo funcional, o sea, algo que va a ser fisiológico, debido pues al aumento del trabajo que tiene que hacer el corazón, sobre todo a partir de lo que es el segundo y el tercer trimestre, y pues durante el parto. Pero ¿qué pasa? Si ocultamos un soplo diastólico en la mujer embarazada, esto sí es patológico. Entonces, que no se nos olvide, soplo sistólico en mujer embarazada puede ser fisiológico, pero un soplo diastólico siempre debemos pensar que es patológico y pues debemos hacerles estudios. También podemos encontrar en la mujer embarazada un refuerzo del segundo ruido pulmonar y un galope del S3, pues por la misma sobrecarga pues de este volumen. Siguiente. Bueno, en cuanto al aparato urinario, pues tenemos cambios, dale siguiente, como van a ser entonces, vamos a ver un aumento en el tamaño de los riñones, que también se va a dar por un aumento de la vascularización, un aumento del volumen intersticial y pues por un aumento del espacio urinario muerto. ¿Esto por qué? Porque hay dilatación de los cálices de la pelvis y de los uréteres. También se puede presentar una dilatación pielocalicial que pues se asemeja a lo que es una hidronefrosis y pues esto se va a ver más marcado en la derecha y se dice que pues el derecho aumenta unos 15 milímetros mientras que el izquierdo aumenta unos 5 milímetros. También se puede presentar una dilatación ureteral y esta pues va a ser máxima en la mitad del segundo trimestre que pues dilatación ureteral, entonces también va a haber una dilatación ureteral y esta va a ser máxima en la mitad del segundo trimestre, que pues aumenta hasta 2 centímetros de diámetro y que puede ser un reflujo básico ureteral y esto me aumenta el riesgo de pielonefritis en lo que es la mujer embarazada. Ahora, en la vejiga vamos a ver que se va a elevar el trígono vesical, se disminuye la capacidad de la vejiga y pues puede haber cierta incontinencia, que pues esto es clásico en las mujeres embarazadas, más en las mujeres que llegan al tercer trimestre, que vaya frecuentemente a orinar, pues porque ha disminuido la capacidad pues, de la vejiga. Ahora en la parte de la hemodinámica y en la función renal y en la función tubular, pues vamos a ver que se va a presentar un aumento del flujo plasmático renal del 50 al 75%. Va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular y esto pues hace que me disminuya como tal. Dale siguiente.
Siguiente. Bueno, y esto me va a hacer que me disminuya la creatinina, la urea y el ácido úrico plasmático, porque pues estoy dando más por vía renal y pues me aumenta bien la reabsorción de potasio por acción de la progesterona. Dale siguiente. Varias veces. Bueno, y acá pues es un cuadrito como resumen de todos los cambios renales en el embarazo, de los que les hablé, de la dilatación, de la función renal, y pues ahí tenemos cuál va a ser la modificación que se realiza durante el embarazo y cuál es la relevancia clínica. Siguiente. Continuando con los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, vamos a hablar algunos aspectos con relación al aparato digestivo. Inicialmente pues tenemos la cavidad oral, acá van a ser frecuentes la presencia de tumefacción e hiperemia en las encías que se da por hipovitaminosis C. También se puede presentar dolor en las encías y caries dentarias que se da por el metabolismo alterado del calcio. Continuando tenemos el esófago y estómago. Acá encontramos que en la mujer embarazada se va a presentar una disminución en la presión intraesofágica que va a estar acompañada de un aumento en la presión gástrica. Y además de estos aspectos también va a haber una amplitud del peristaltismo esofágico y su velocidad va a estar disminuida. Entonces esto explica por qué existe una predisposición a que estas pacientes presenten eventos como reflujo gastroesofágico, esofagitis y que a su vez aumente la incidencia de epigastralgia. El estómago también va a sufrir una disminución en su tamaño y en su motilidad que se nos va a traducir en un retardo del vaciamiento gástrico. Otros factores como la secreción ácida gástrica se van a incrementar hasta el tercer trimestre, además de que se presenta una dilatación del cardiac y del píloro con una ligera atonía de estos esfínteres. Ya en el intestino también vamos a observar una disminución en el tono y la motilidad. Si hablamos de los dos intestinos, lo que nos va a resultar en una disminución del tránsito intestinal, sumado a todo lo que hemos venido mencionando, la absorción de agua que se incrementa aproximadamente en un 60%, combinado con la disminución en el tono intestinal que les mencionaba, nos va a conducir a un aumento en la incidencia de trastornos gastrointestinales, como por ejemplo el estreñimiento. Ya hablando propiamente de la causa de esta disminución en el tono muscular del tracto gastrointestinal, se piensa que puede ser una consecuencia de los aumentos en el nivel de progesterona y de la disminución en los niveles de motilina. La motilina es una hormona relajante muscular que disminuye durante el embarazo. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos el sistema hepático biliar. En primer lugar, pues vamos a hablar acerca del hígado. Acá tenemos que a partir de la segunda mitad del embarazo este se va a encontrar desplazado hacia arriba y ligeramente rotado hacia la derecha. Sin embargo, el tamaño y la histología hepática no van a sufrir cambios significativos durante el proceso de gestación. Algo importante es que la madre va a ser la encargada de la transformación de la bilirrubina fetal resultante de la normal destrucción eritrocitaria. Entonces, a partir de la semana 17, la bilirrubina que se encuentra libre va a pasar por vía transplacentaria hacia la circulación materna porque pues, el feto aún está inmaduro y no va a tener como las enzimas necesarias para que se realice su conjugación. El metabolismo de la bilirrubina en la madre sí se va a encontrar alterado, tanto en su conjugación como en su excreción, dado que el aumento en los niveles de estrógeno que se dan durante el embarazo van a inhibir las glucuroniltransferasas, lo que va a dificultar la conjugación. Y ya en la parte de la excreción, esta se va a ver entorpecida hacia el último trimestre de embarazo, y a partir de esto que dije podríamos pensar que tal vez los niveles de bilirrubina aumentan significativamente y se podría presentar ictericia, pero en realidad normalmente no es así porque el hígado tiene la capacidad de soportar un incremento de la bilirrubina hasta 4 veces mayor de lo que normalmente maneja. A su vez vamos a ver varias enzimas y proteínas de origen hepático que se encuentran alteradas, como lo podemos ver en la tabla de resumen de la presentación. Acá cabe destacar la fosfatasa alcalina, que la vamos a encontrar elevada casi en 2 veces su valor normal al estado no gravídico, y esto es importante porque esta es la razón por la que no puede ser utilizado como un indicador de función hepática durante el embarazo. Este aumento del que hablamos se debe en parte a que hay una producción placentaria de una isoenzima, pero también puede que exista un aumento de sus fuentes hepáticas, ya que pues, se ha visto que la administración de estrógenos en mujeres no embarazadas ha incrementado la actividad de la fosfatasa alcalina. Las concentraciones de otras moléculas como la albúmina y proteínas totales se van a encontrar disminuidas,
propiamente la albúmina sérica disminuye del 25 al 30%. También vamos a encontrar que existe un aumento en las concentraciones séricas de varios lípidos. Las concentraciones de colesterol van a aumentar en forma progresiva y lineal a través del proceso de gestación hasta que ésta termine, y van a alcanzar niveles de casi el doble con respecto a los niveles que se encuentran de base. En cuanto a la vesícula biliar, acá se observa una disminución en su motilidad. Se han realizado diferentes estudios ultrasonográficos que han logrado demostrar que hay un aumento en los volúmenes biliares que casi llegan incluso a duplicar los niveles de una mujer no embarazada. Y esta disminución en la motilidad se atribuye a los niveles aumentados de progesterona. Se ha afirmado que los embarazos repetidos con un periodo intergenésico pequeño van a actuar como un factor de riesgo para la colelitiasis. Y esto sucede, pues se puede explicar, uno, porque la incidencia de cálculos biliares es casi el doble en mujeres que en hombres, y además está la disminución en la motilidad de la vesícula biliar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de algunos aspectos que tienen que ver con el sistema endocrino. Entonces acá debemos saber que la placenta participa activamente en todo lo que es la producción y secreción de hormonas. Algunas de ellas van a ser de naturaleza proteica, como las que podemos observar en la presentación. En primer lugar tenemos el lactágeno placentario. Esta hormona va a ser producida por el sincítio trofoblasto. No va a pasar fácilmente al feto y la vamos a detectar a partir de los 20 a 40 días después de la implantación. Sus niveles van a presentar un aumento proporcional durante todo el embarazo, en especial después del tercer mes, y es ya hacia el último mes, presentan unas concentraciones que permanecen casi estables hasta el término del embarazo. Durante los primeros meses del embarazo, esta va a actuar junto con la gonadotropina coriónica humana para generar una acción luteotrópica que va a tener importantes efectos inmunosupresores, va a disminuir la utilización materna de glucosa y de esta manera aumenta la disponibilidad de esta para que la pueda utilizar el feto, asegurando así su nutrición en los periodos de ayuno. También va a contribuir a disminuir la gluconeogénesis, ya que tiene una acción antiinsulínica. Esta va a contribuir a que el feto un efecto diabetogénico que se produce en la mujer embarazada. También tenemos la gonadotropina coriónica humana dentro de este grupo. Esta hormona, en especial su subunidad beta, en la actualidad pues es el parámetro de mayor importancia para poder diagnosticar tempranamente un embarazo. Va a ser sintetizada inicialmente por las células trofoblásticas del blastocito de 24 a 48 horas después de que se implanta, pero luego va a ser por parte del sincítio trofoblasto de la placenta. Actúa como un estimulante de la esteroidogénesis por el cuerpo lúteo, que va a estar encargado de la biosíntesis de progesterona. También actúa estimulando la proliferación de las células de Leydig en los testículos fetales, o en el testículo fetal, mejor dicho, con la consiguiente producción de andrógenos y la participación indirecta en la diferenciación sexual fetal. Va a regular la actividad de la glándula suprarrenal fetal. En la tiroides va a ejercer una actividad estimulante, y si hablamos desde un punto de vista inmunoquímico, esta va a inhibir la respuesta de citomaglutininas, por lo que juega un papel fundamental para que la implantación no presente como un rechazo inmunológico por parte de la madre. Está también la tirotropina coriónica. Esta es producida por la placenta, va a ejercer una acción estimulante sobre la tiroides y va a producir un aumento del volumen tiroideo y por supuesto de las hormonas tiroideas. Terminando con este grupo está la corticotropina placentaria. Esta va a ser importante en el crecimiento de la suprarrenal y de la secreción de cortisol, como también de otros esteroides adrenales. Se cree que también podría intervenir en la regulación de la esteroidogénesis fetoplacentaria. Siguiente, por favor. Otro grande grupo son las hormonas no placentarias. Acá va a estar la beta-lipotropina. Esta va a ser secretada por la pituitaria y se va a incrementar gradualmente en la primera mitad para disminuir luego después de la semana 24. Está la endorfina, que es liberada por la hipófisis materna y va a aumentar sus niveles hacia el parto. Otra muy importante es la prolactina. Sus niveles van a estar drásticamente aumentados en la última mitad del embarazo, incluso alcanza niveles hasta de 150 nanogramos por mililitro en el último trimestre. Esta va a disminuir paradójicamente después del parto, incluso en aquellas mujeres lactantes, pero la causa de ese aumento en la etapa prenatal que mencionaba en realidad
pues se desconoce. Lo que sí se sabe es que el estrógeno va a estimular la parte anterior de la glándula hipoficiaria y así va a aumentar el número de células lactotróficas, lo que pudiera estimular a su vez la liberación de prolactina por parte de esta. La función principal pues va a ser la lactancia, de tal manera que en etapas tempranas del embarazo la prolactina va a actuar estimulando la síntesis de ADN y la mitosis de las células epiteliales que encontramos en la glándula, así como de células alveolares presecretoras de la glándula mamaria. Siguiente, por favor. El siguiente grupo estaría en las hormonas esteroides. Esta interacción fisiológica que hemos venido estudiando de la madre, el feto y la placenta, que llamamos unión feto-placentaria, va a actuar con diferentes características de tipo biológico que van a ser propias de una síntesis hormonal, es decir, que va a ser capaz de obviar carencias de los sistemas enzimáticos, ya sea de la placenta o del feto, que son muy importantes para que se complete toda la síntesis de los diferentes elementos como corticoides, progesterona, estrógenos y andrógenos, que son imprescindibles para que se dé un desarrollo normal en la gestación. Acá encontramos el cortisol. Tenemos que durante el embarazo su vida media se va a prolongar, va a disminuir su depuración y su remoción hepática como consecuencia de los niveles de estrógenos aumentados, pero aunque los niveles plasmáticos de cortisol estén elevados, no se van a detectar como tal signos clínicos de hipercortisolemia. Hablando un poco más de lo que sucede con el feto, desde la semana 20, la corticotropina de la hipófisis del feto va a ser imprescindible para que él continúe con su crecimiento. En cuanto a la progesterona, pues esta va a ser secretada por el cuerpo lúteo, la adrenal y el tejido trofoblástico placentario. Sin embargo, solo hasta la semana 20 el cuerpo lúteo es necesario para su producción y después el tejido trofoblástico placentario va a ser el principal productor de esta hormona. El feto va a ser capaz de metabolizarla activamente y entre los efectos que ejerce esta sobre el útero van a estar la estimulación para su crecimiento, maduración y conversión en endometrio secretor. Luego tenemos los estrógenos y andrógenos. Al inicio del embarazo la madre va a aportar los andrógenos que se necesitan en la biosíntesis de estrógeno. Luego las células de Leydig del testículo fetal van a presentar una alta capacidad esteroidogénica a diferencia de la placenta. Lo que ocurre en esto es que debido a la falta de 17-hidroxilasa no puede realizar su biosíntesis, por lo que a partir de la semana 6 se van a producir esteroides a partir de pregnenolona y progesterona, especialmente testosterona, de la cual va a depender el desarrollo del fenotipo masculino y de los conductos de Wolff, pero pues ese ya es tema de la clase de embriología. Siguiente, por favor. Continuamos con la función pancreática y el metabolismo de carbohidratos. Entonces, los niveles de glucosa en ayunas en el embarazo normalmente muestran una disminución, como mencionaba mi compañera. Esta puede ser del 10 al 20% en el primer trimestre, pero esto es mucho antes de que las demandas fetales sean realmente significativas. Esta hipoglicemia en ayunas se da como resultado además de lo que mencionaba Marisabel, de la hiperplasia de células betas pancreáticas, el aumento en la secreción de insulina y el aumento del consumo de glucosa periférica, pero conforme progresa el embarazo, también van cambiando las demandas nutricionales, estas van aumentando de acuerdo con todos los procesos de desarrollo y de crecimiento fetal, haciendo que los depósitos de glucosa se movilicen y ocurra una gliconeogénesis. Esta va a ocurrir pues a nivel hepático. En contraste con esta hipoglicemia en ayuno, la glicemia postprandial sí va a presentar niveles elevados que alcanzan hasta los 130-140 miligramos por decilitro, y esto se va a deber en gran parte a la producción placentaria de hormonas antiinsulínicas. Ya para transportar esta glucosa se van a utilizar transportadores para realizar una difusión facilitada y así transportarla al feto. El feto va a utilizar los aminoácidos como la fuente principal para su crecimiento, mientras que la placenta se va a encargar de todo lo que es la síntesis de nuevo de los aminoácidos no esenciales para que luego estos sean transportados al feto. Entonces, vemos que esta no solo va a actuar como transportadora de nutrientes, sino que también modula este sistema de transporte. También hay un papel por parte del lactógeno placentario, del que hablamos anteriormente. Como les mencionaba, este aumenta hacia la segunda mitad del embarazo, acaba de estimular la lipólisis. Esto nos permite que haya un aumento en el transporte de aminoácidos y de glucosa hacia el feto durante el periodo de mayor crecimiento fetal. Siguiente, por favor.
Ya por último, vamos a hablar un poco de la función tiroidea. En el embarazo, este proceso se va a caracterizar porque hay un aumento de T4 y T3, tanto así que la concentración plasmática de T4 en una mujer embarazada es de 9 a 16 miligramos por decilitro, si la comparada con los niveles en una no embarazada, que oscilan de 6 a 12 miligramos por decilitro. La hormona estimulante de la tiroides, o TSH, que se produce por la hipófisis, va a circular libremente en el plasma. Esta no atraviesa la placenta y su concentración en el plasma materno parece que no se modifica mucho. Por el contrario, la hormona liberadora de tirotropina, o TRH, que es un neurotransmisor hipotalámico que regula tanto la síntesis como la liberación de TSH por la hipófisis, a pesar de los niveles de esta no se alteran durante el embarazo, pero esta sí pasa fácilmente la placenta y puede estimular la TSH por la hipófisis fetal, por lo que juega un papel muy importante en la regulación de la homeostasis tiroidea fetal. Entonces, dicho esto, podríamos entender cómo la literatura menciona que la regulación tiroidea en el feto y la madre es relativamente independiente. Y por último, tenemos la función paratiroidea. Esta es importante mencionarla, ya que la concentración sérica de calcio materno durante el embarazo depende de que haya una muy compleja interacción entre la hormona paratiroidea, la calcitonina, la vitamina D y sus metabolitos. Por su lado, la calcitonina, que es una hormona secretada por las células C de la tiroides, va a mostrar unos niveles aumentados durante lo que es la gestación y la lactancia. Esta va a actuar de manera contraria a la PTH y a los metabolitos de la vitamina D, tratando como de mantener una calcificación esquelética. La PTH específicamente va a ejercer un efecto en el metabolismo del calcio, del fósforo, del magnesio, y pues juega un papel importante en la reabsorción ósea, intestinal y renal de los minerales que mencioné. Ocurre algo interesante acá en este punto, y es que la expansión del volumen plasmático, el aumento en la tasa de filtración glomerular, el aumento en la transferencia de calcio hacia el feto, van a dar como resultado una disminución en la concentración materna de calcio. Entonces esto puede actuar como un estimulante para que haya un aumento en los niveles de PTH. Además de esto, los estrógenos también pueden jugar un papel en la homeostasis del calcio, porque van a interferir con la acción de la PTH en la reabsorción ósea. Esto va a hacer que la adaptación en el estado de gravidez que ocurre normalmente incluya el desarrollo de un estado de hiperparatiroidismo que va a ayudar a la madre a suplir las necesidades fetales de calcio. Sin embargo, el resultado neto en los cambios del metabolismo del calcio que pues, se presentan durante el embarazo va a ser un aumento en el calcio materno total, con el resultante paso de este ion hacia el feto, para así eliminar las necesidades de recurrir a la depleción de este ion en el tejido esquelético de la madre. Siguiente, por favor. Ya finalmente, chicos, espero que estén todavía despiertos todos. Vamos a realizar una actividad, vamos a realizar una dinámica. Mientras comparto la pantalla de la dinámica, por favor, se pueden ir metiendo en la página de Kahoot. Kahoot es K-A-H-O-O-T. La buscan por el buscador y ya comparto para realizar la actividad final. Muchachos, por favor, vayan conectando también la cámara, que los quiero ver para sacar conclusiones. No sé si de pronto tienen alguna duda o alguna cosa para preguntar, por favor. Me parece que fue una buena charla, una charla larga. Por favor, nos dejan las diapositivas para poderlas analizar y de ahí sacar las preguntas.